Saludamos a la audiencia en nuestra sección de Cuarto Poder, en Es Radio, el espacio de actualidad política con un enfoque crítico. Soy Pilar Jáuregui. Hola, y yo soy Manuela Nicolás. Hoy tenemos con nosotros a alguien que está agitando el panorama político desde una izquierda muy distinta a la que estamos acostumbrados a ver en España. Nos acompaña Guillermo del Valle, abogado, ensayista y secretario general de Izquierda Española, conocido por sus intervenciones críticas contra la cultura identitaria y por defender una izquierda centrada en la igualdad, la universalidad y el refuerzo del Estado. ¿Es posible construir una alternativa desde lo común en tiempos de fragmentación? Vamos a descubrirlo. Muy bien, pues antes de hablar de propuestas, queremos entender el origen del proyecto. ¿Qué mueve a una persona joven como Guillermo del Valle y qué le llevó a fundar Izquierda Española? Bueno, muchísimas gracias Pilar, Manuela, y Radio Alicante. La verdad que es un placer como siempre estar con vosotros. Pues no fue una decisión individual, obviamente, es una reflexión o el producto de una reflexión colectiva de un grupo de personas que nos sentimos, nos seguimos sintiendo perplejas ante una naturaleza extraña de la izquierda oficial, ¿no? Una izquierda oficial que en España especialmente pues está encamada con nacionalismos identitarios, con ideologías reaccionarias, racistas, xenófobas, que defienden la desigualdad, que defienden los privilegios territoriales, que defienden, bueno, que están defendiendo hoy romper la agencia tributaria, un cupo para Cataluña, esto había que explicárselo, ¿no? A las gentes de Alicante, de Castellón, de Valencia, qué supone, ¿no? En cuanto a la financiación de la Comunidad Valenciana, en cuanto a los servicios públicos, ¿no? Pues un agravio comparativo. Entonces, la izquierda siempre nos habían contado, por lo menos nos habíamos formado en una tradición en la que la izquierda defendía principalmente lo común y la igualdad. Creo que la pregunta que habéis formulado o la introducción es precisa. Lo que voy a poder añadir yo son algunos añadidos, ¿no? A pie de página, porque efectivamente eso debía ser la izquierda, ¿no? Lo común, la universalidad, la igualdad, la solidaridad. En fin, no la exaltación de las diferencias identitarias, no la fragmentación, que es una palabra que también habéis introducido, que es clave, y que hoy define no solo a la izquierda oficial en España, sino también a una deriva más general, más global, que podemos llamar las derivas posmodernas, las derivas identitarias, y que la izquierda ha desplazado sus ejes clásicos, ¿no? Los ejes centrados tanto en la clase social como en la ciudadanía común, democrática, para centrarse en la raza, en el género, en las etnias, ¿no? Y aquí en España, que es aún más delirante, pues en el nacionalismo, que desde luego de internacionalista, de solidario, de igualitario, pues no tiene absolutamente nada, ¿no? Y que si en algún lugar hemos de situarlo en la escala izquierda-derecha, aunque hay presuntas izquierdas nacionalistas, pues cuando nos enteramos que defienden esas izquierdas, que es no redistribuir con los extremeños, con los andaluces, que es lo que decía el señor Rufián, ¿no? No pagar los comedores de sus primos de Jaén, pues este señor será muy gracioso, será muy progresista, no sé, le hará muchas gracias a Pablo Iglesias o a la señora Yolanda Díaz, pero la verdad es que esa idea a mí me cuesta considerar que es una idea de fraternidad, de solidaridad, ¿no? Entonces, bueno, llevábamos trabajando un tiempo en el Jacobino, otros veníamos de unos lugares, de unas militancias, algunos de sus casas, de la sociedad civil, de sus trabajos, y un grupo de gente heterogénea, pues dijimos, oye, ¿por qué no montar un partido político que apelase a tantos huérfanos políticos que creo que no pueden elegir entre, por un lado, PP Vox, que es muy legítimo, pero que es un tándem que no representa a toda la sociedad española, y por otro lado, no sé, la abstención, la complicidad con el sanchismo o esperar a un milagro, ¿no? A que obre el milagro del Espíritu Santo en el PSOE, que esto es el milagro que algunos siguen esperando, ¿no? Que los milagros, yo no creo mucho en esos milagros, creo más en el trabajo, ¿no? Y en la acción política para cambiar las cosas que no nos gustan. De ahí surgió Izquierda Española, que es un partido hoy todavía pequeño, modesto, pero creo que muy necesario. Sí, yo también lo creo, yo también lo creo. Me hablabas del jacobino, bueno, y sobre todo añadir que la tradición de la izquierda es universalista, nunca ha sido nacionalista. Es que esto de apropiarse de un nombre y ocultarse o camuflarse detrás de un marco ideológico me parece un proceso de cinismo tremendo. Pero bueno, vamos con lo tuyo, que tú aquí eres el importante. El jacobino, has hecho mención al jacobino. ¿Qué era el jacobino y qué ayudó a consolidar en ese inicio? El jacobino era, y es, porque seguimos manteniéndolo, una suerte
de think tank, de grupo de pensamiento y de acción política que nace en la pandemia y tiene una primera fase puramente de YouTube, un canal de comunicación y de debate político en el que poníamos en circulación estas ideas, ¿no? Empezamos con aquella primera tertulia, recuerdo, con Pedro Insua y con Félix Ovejero, sobre la cuestión nacional y la relación con las izquierdas. Es decir, ya estaba en esa preocupación de origen la aparición del jacobino. Un año después, en el año 2021, todavía en la pandemia, creamos la fórmula jurídica de una asociación y buscamos una plataforma que empieza a tener una cierta implantación territorial, una cierta estructura organizativa en toda España. Y ese es el camino, un camino de años, que tiene otro hito a finales del año 2022 en el que ya anunciamos nuestra voluntad de concurrir al ciclo electoral siguiente, ¿no? No pudimos en las elecciones de 2023, pero sí en las elecciones del año pasado, las elecciones europeas, que fueron nuestras primeras elecciones en marco nacional, estatal, en las que hemos obtenido, indudablemente, hablaremos luego seguro de eso, un resultado muy modesto y incluso, voy a ser muy claro, creo que estamos en unos tiempos en los que se niega la realidad, ¿no? En la que estamos muy acostumbrados a que los políticos nieguen la realidad. No hay que tener miedo a asumir la realidad. El resultado de Izquierda Española ha sido decepcionante, porque Izquierda Española no nace para ocupar un lugar residual, testimonial en la política. Nace para ocupar un papel central, de centralidad en la sociedad española, para llegar a las instituciones y para cambiar las cosas, no para hacer de Pepito Grillo y decir algunas cuestiones y que no le vote nadie, ¿no? Eso no aspiramos a eso. Claro que también luego reflexionaremos cómo se hace política sin dinero y sin apoyo mediático mainstream. Eso es otra cuestión, sobre todo sin dinero, porque el dinero abre muchas puertas, sin dinero es complicado. Pero el jacobino sigue siendo hoy esa línea de trabajo en paralelo, ¿no? Lo que Izquierda Española, como partido político, no te permite hacer, es bueno que el jacobino pueda hacerlo, ¿no? Porque el jacobino hoy sigue haciendo entrevistas presenciales con personalidades que entendemos que pueden ser importantes. Hemos hablado con el cineasta John Villar recientemente, la emitiremos próximamente en nuestra página web, que hoy es algo así como un canal donde centralizamos tanto artículos de opinión, algunos posicionamientos, firmas, abrimos un poco el proyecto más allá del partido político, ¿no? Porque hay gente que no quiere militar en Izquierda Española, lógicamente, pero sí que querría colaborar o quiere colaborar con un espacio más amplio de esa izquierda, igualitaria, hablaremos seguro ahora del modelo territorial, que no le gusta, te voy a poner un ejemplo muy claro igual, que los sindicatos en España o que los partidos de la izquierda oficial defiendan el despido de los trabajadores por no hablar catalán, de un cocinero, de un músico en Cataluña por no hablar catalán. Es decir, esto hay que decirlo muy claro, ¿no? ¿Esto es de izquierdas o no es de izquierdas? Bueno, yo creo que no es democrático, para empezar, ¿no? Más importante aún. Pero yo creo que una izquierda, pues hombre, no puede estar en el despido del trabajador por no cumplir un patrón identitario de pureza. Esto es la desigualdad y esto es el racismo. Bueno, pues yo sé que esto seguramente es políticamente incorrecto, seguramente no es cómodo, seguramente esperen de nosotros que lo modulemos. Bueno, Izquierda Española nace para no modularlo, para decirlo así clarito. ¿Qué personas, además de estas dos, han sido personas que os han dado apoyo en vuestros inicios? Además, me llama, no me llama la atención, pero me gusta la pregunta, Pilar. No hemos coordinado esto, pero es verdad que la primera tertulia del Jacobino fue con Pedro Insua y con Félix Ovejero, y celebro que en el Radio Alicante pues te los tengáis como referentes, además lo sé. Y bueno, es verdad que han sido personas valientes y mentes preclaras, porque no es tan común que en España haya intelectuales o formadores de opinión o docentes o profesores de universidad que se hayan atrevido a decir efectivamente que el elefante está en la habitación, o que es otra forma de decir lo que acabas de formular. Nosotros pues incorporamos a personas, ya digo, de procedencias heterogéneas, pero creo que estamos muy cómodos con personas que no les pedimos el carné de pureza ideológica ni de usted votó a esto, viene de aquí, ¿no? Juan Francisco Martín Seco, por ejemplo, fue un gran economista, creo que es uno de los grandes economistas españoles, que estuvo como secretario de Hacienda en el primer gobierno de Felipe González, que luego fue la mano derecha económica de Julio Anguita en aquella Izquierda Unida, que si la comparamos hoy con la presuntos herederos de la izquierda transformadora, ni punto de comparación en cuanto a la seriedad, en cuanto a los programas, en cuanto a todo, con problemas, porque era una izquierda unida que tenía problemas en su relación con el nacionalismo, creo que los tenía, no lo de ahora, porque lo de ahora ya es un absoluto disparate, ¿no? Luego también ha habido personas del espectro socialista, la propia Soraya Rodríguez, que fue portavoz de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso de los Diputados, personas que vienen de UPyD, personas que vienen de Ciudadanos, personas que vienen de Izquierda Unida, claro, mucha gente
gente puede decir, "Bueno, pues es un... batiburrillo es una palabra que no aplica aquí, no es una palabra fea, pero sí, son procedencias muy diversas, ya, pero es que hay tanto por hacer, la izquierda está en la parcelación identitaria, está en los privilegios, está en la desigualdad, que es muy natural que personas de procedencias diversas pues se reúnan y digan queremos otra cosa radicalmente distinta. No Ujú. cambiar siglas para defender lo mismo, que es la guerra de egos o la guerra por el poder descarnado que vemos entre Sánchez, Podemos, Sumar. ¿Cuáles son las diferencias ideológicas? Pues no sabemos bien, porque ahí no hay ideología. No hay. La ideología puede, es decir, algunas exaltaciones ideológicas pueden ser peligrosas, pero ahí hay intereses. Intereses Ujú. personales, intereses de poder, intereses de partido, intereses de familia incluso, intereses caciquiles. Hay intereses y no otra cosa que una lucha descarnada por intereses y por egos y por un afán desmedido por el poder, no como instrumento de transformación para llevar a cabo ningún proyecto político, no, para ocupar el poder, aunque no se pueda gobernar, aunque uno dependa de Junts, aunque uno pueda, no pueda sacar unos presupuestos generales del Estado, aunque uno esté acorralado por casos de corrupción. Entonces, bueno, nosotros hemos incorporado, pues ya digo, gente, claro, quien escuche los nombres de Félix Ovejero, Soraya Rodríguez, Juan Francisco Martín Seco, dirá, pues, o gente que viene de UPyD, Ciudadanos, de Izquierda Unida, del PSOE, ya, qué elenco tan curioso. Pues sí, eso es izquierda española, ¿no? Y gente que viene de sus casas y de sus trabajos. Bueno, yo mismo, yo sí milité en UPyD y a mucha honra, pero yo llevo toda la vida, toda mi vida profesional siendo abogado y bueno, no he vivido de la política nunca porque no he tenido ocasión tampoco y porque además creo que es bueno que uno venga de su profesión y que uno tenga Absolutamente. un lugar del que viene y al que vuelve, ¿no? Sí, Y sí. también en el que está, ¿no? Mientras que hace política, porque la política no solo es la política institucional. Uno puede hacer política, sé que es duro, que sé que hay que Es muy echarle muchas duro. horas, pero, en fin, mi profesión, yo soy abogado y lo que soy es un ciudadano que me interesa lo que le pasa a mis conciudadanos y, bueno, por eso estoy en Izquierda Española, nada más que eso. Sí, sí, lo que has comentado de las relaciones de poder y del interés que las personas que ansían el poder por el poder entran en política hoy en día, es así en todos los partidos. Es inevitable que atraiga a personas que quieran avanzar en ese poder, pero lo que es más lamentable es que, que el propio aparato del partido, la propia estructura del partido, se rodee en la cúpula de aquellas personas que quieren utilizar la política como ascensor social. Es decir, como la situación del empleo está tan mal y se compite, por tanto, con gente muy especializada ya, pero no tienen posibilidades de prosperar profesionalmente, se meten en política para dar un salto de una clase social depauperada, media depauperada, a una clase social más establecida, ¿no? Entonces, esto habría que tenerlo cuidarlo mucho en los partidos. Yo no te digo, no vas a poder evitarlo en las bases, que haya gente de este calado, pero bueno, que no asciendan, que no lleguen a la cúpula, por Dios santo bendito. Manuela, seguro que tienes muchas ganas de copar micrófono porque Sí, te he bueno, pillado. la conversación nos lleva por muchos, por muchos lugares de la política que además que hemos vivido, ¿no? Y compartido con Guillermo. Eh, Izquierda Española se define como una izquierda normal, pero en un contexto tan polarizado, esa normalidad, ¿qué significa? Sí, lo he utilizado en alguna entrevista anterior, ¿no? Y es verdad que hay que explicarlo, porque a veces gente puede decir, oye, el resto que son anormales, ¿no? Igual lo normal hoy es hacer cosas disparatadas, ¿eh? Entonces igual hay que explicar bien esto, este sintagma de izquierda normal. Bueno, me refiero a lo que venimos charlando, ¿no? En la conversación hasta ahora, ¿no? Es decir, una izquierda, en fin, que defienda antes la solidaridad interterritorial dentro de la comunidad política. Vivimos en un país que se llama España, que tendrá en su historia luces y sombras, tiene unas cuantas luces, por cierto, y bueno, pues como hay una nación común, como hay unas instituciones políticas y como hay un Estado, pues se decide sobre lo que es de todos, decidimos todos, no unos pocos. Entonces la izquierda además pone el acento, debería poner el acento en el que los más ricos pues contribuyen más con los más pobres, con los más desfavorecidos, a través de unos impuestos progresivos, a través de unos servicios públicos, y no hay exenciones a eso. Entonces hoy tenemos una izquierda que dice, bueno, sí, los ricos tienen que pagar muchísimo, pero si son vascos y navarros, no, porque hay una cosa que se llaman derechos históricos. ¿Perdone?
Claro, yo cuando escucho eso digo, pues esto no es normal, no es la tradición en la que nos habíamos formado, como que los derechos históricos, ¿qué es eso de los derechos históricos? Los derechos serán de los ciudadanos, o es la historia la fuente de derechos, eso a mí me suena a lo más reaccionario que uno se pueda echar a la cara. No, es que Vox apela a la tradición identitaria. Bueno, bien, vale, pues critiquemos a Vox en lo que haya que criticar, pero hombre, también al PNV, también a Junts, no como nos contaba Pablo Iglesias, ¿no? Que hay derecha y extrema derecha, excepto en Cataluña y en el País Vasco, Ah, sí, sí, sí. donde todo el mundo es, bueno, en fin, virginal, todo el mundo es entre centro izquierda y marxista, ¿no? Es claro, no hay nadie conservador. Bueno, que es muy legítimo, por cierto, ser conservador, pero hombre, Junts es un partido que juega a ser un partido identitario, xenófobo, que plantea la secesión fiscal de los más ricos. Es un partido entre la derecha y la extrema derecha, tranquilamente, y además que está compitiendo con la Alianza Catalana. Bueno, una izquierda normal es una izquierda que critica eso claramente, no que hace aritméticas para repartirse puestecitos y dice que para que no gobierne el PP, que no queremos que gobierne el PP, bueno, yo tampoco quiero que gobierne el PP, pero si los españoles quieren, pues oye, esto es una democracia, ¿no? Pero hay que ganarle las urnas al Partido Popular con un proyecto de mayorías sociales. Es decir, y criticar, por cierto, criticar que en el último comité del Partido Popular no se ha cerrado la puerta a pactar con Junts o con el PNV, que esa es otra. Pero bueno, ese es otro tema. O criticar el tándem PP-Vox, que hay formas de criticarlo, pero una izquierda normal no gobierna si tiene que gobernar con partidos xenófobos, racistas, no gobierna. Entonces, y una izquierda normal, pues además, yo creo que sale de ese populismo también retórico, estridente, Amancio Ortega. Bueno, si usted quiere hacer una reforma fiscal progresiva, trabájela. Es decir, plantee, explíquelo, lo hablaremos ahora, ¿no? ¿Qué son las rentas del capital? ¿Qué son las rentas del trabajo? Eso exige trabajar. Manuela sabe bastante de esto, ¿no? Que los partidos políticos hay gente que se los toma en serio. Y se toma en serio las instituciones. Claro, eso es más aburrido que salir a hacer ruido, las experiencias, recomendar series, que todo sea un folclore, ¿no? Pero la política seria es otra cosa, ¿no? Y si uno tiene una ideología de izquierdas, incluso cree que hay que defender mucho la justicia social, pues usted lo trabaja. Pero claro, este engrudo entre populismos, nacionalismos, identitarismos y falta de seriedad, que creo que es un componente importante, yo creo que hace que la izquierda que tengamos, pues no sea normal, o por lo menos no la izquierda a la que aspiramos nosotros. Que por lo Sí, menos una izquierda, convendremos, más reconocible. claro, de la pregunta también iba porque es que en este mare magnum de izquierdas, que unos se llaman izquierdas, otros, bueno, se pelean por la izquierda y al final confunden a la gente, porque realmente es lucha de poder, sin ideología y sin nada detrás más que el mantenerse en el poder. Entonces uno piensa en la izquierda, claro, piensa en estas personas y dice, Dios mío, cuando puede haber una propuesta seria como la izquierda española, que defienda lo que realmente se ha entendido siempre como izquierda, que se ha pervertido en los últimos años. Sí, no, totalmente, ¿no? Y luego yo también le diría a la gente, fijaros que yo soy una persona que no oculto para nada de dónde vengo, cuáles son mis ideas, y que este es un partido de una ideología amplia, de un espectro amplio, de una izquierda amplia, gente socialdemócrata, gente de centro izquierda, gente de una izquierda más transformadora, gente de una izquierda. Pero bueno, espacio amplio, ¿no? Que no queremos tampoco purezas ideológicas, pero también un partido que además de disputar las etiquetas, sea un partido útil para la sociedad española, que hable de cosas útiles, reindustrialización, trabajo, luchar contra la precariedad laboral, una izquierda que no nos está hablando, no, el gran proyecto de la izquierda es una ley trans, que es un disparate, pero que además, aunque no lo fuera, que lo es, afecta al 0,03. No, es que la izquierda tiene que hablar de qué, pues de siniestralidad laboral, de los medios que tiene la inspección de trabajo, de cosas que son serias, de que igual Europa en un momento determinado nos dice, su regulación sobre el despido no es correcta, y no, pero tenemos el gobierno más progresista de la historia de la democracia. Bueno, no sé, pero no lo demuestra. Cualquier política pública exige unos presupuestos. No se pueden sacar adelante unos presupuestos. Se puede gobernar así. Entonces yo digo que además de luchar por las etiquetas y entrar en debates bizantinos, somos más de izquierdas, menos, tal, solucionar problemas de la gente, que yo creo que se pueden hacer desde diferentes posiciones ideológicas, y es muy legítimo, además, y muy saludable que en una democracia haya gente socialdemócrata, gente del socialismo democrático, que diga, oye, tenemos una propuesta debatible. Habrá gente que sea conservadora, habrá gente que esté en desacuerdo con nuestra posición laica. Bueno, debatamos, eso no es, pero que sea útil, que no genere más problemas a los ciudadanos, sino que los solucione, ¿no? Y yo creo que hay una izquierda pues obsesionada con esta cosa de las identidades, que lo decíais antes muy bien, que es la
fragmentación, atomizar, ¿no?, la ciudadanía. Y no, la ciudadanía era lo común, lo que nos une a todos, no atomizar. Usted es, no, sí, usted es homosexual, perfecto, usted es heterosexual, perfecto, usted viene de aquí, de acá, sí, pero vamos a defender lo común y los derechos iguales para todos, y deberes y oportunidades. Claro, eso es en lo que no está hoy esta supuesta izquierda, ¿no? En eso no está. Absolutamente. Manuela, ¿quieres hacer alguna pregunta en tu bloque No, o es que las que tenía preparadas más o menos las se ha las ha ido ido? respondiendo, porque ella pregunta las críticas que hace la cultura de la identidad desde la izquierda, pero lo ha dicho desde el minuto cero. Sí. Pero Perdona por adelantar. No, no, no. fenomenal, porque eran cosas que queríamos saber y las has ido respondiendo, con lo cual el objetivo que era el saberlo está quedando clarísimo. Muchas gracias. Vamos entonces a cosas concretas, que ya te estabas metiendo en harina ya de solucionar los problemas, que es lo que a la gente le gusta y querrá identificar en vuestras propuestas. ¿Qué propone Izquierda Española para transformar el país en términos, por ejemplo, de la reforma fiscal? ¿Cómo sería un sistema verdaderamente justo en el marco ideológico de esa izquierda que vosotros proponéis? Sí, lo primero de todo, Izquierda Española no tiene soluciones para todos los problemas ni aspira a tener el monopolio de las buenas razones. Por eso sería una arrogancia insufrible, ¿no? Y nos sobran arrogantes y narcisistas en la política española. Tiene que escuchar a gente que piensa diferente, pero no eludir las responsabilidades. No caigamos lo de Pedro Sánchez, no, el proceso de escucha, ¿no? Y yo no digo nada, ¿no? Pero, es decir, tenemos que asumir responsabilidades. Entonces sí voy a decir, ¿no? Y voy a contestar claramente. Decir subir o bajar los impuestos siempre me ha parecido una simpleza que unos y otros cometen, ¿no? Porque no se, creo que se engaña a los ciudadanos. Explíqueme usted qué impuestos. Yo, por ejemplo, los impuestos especiales, los impuestos indirectos, el IVA y otros impuestos, y los impuestos especiales, por ejemplo, yo considero que no conviene subir impuestos indirectos en España, no conviene. Es verdad que alguno me dirá, bueno, pero es que en comparación con otros países europeos no tenemos una imposición indirecta tan fuerte. No, yo creo que tiene unos efectos a ser impuestos proporcionales. Ponemos un ejemplo muy sencillo, un 21% para todo el mundo, uno va a consumir, va a comprar, pues 21% de tipo general, da igual que uno tenga una renta o tenga otra, claro, paga el 21%. Entonces, yo eso no lo subiría, incluso si hay margen intentaría que se pudieran bajar los impuestos indirectos. Impuestos directos, pues eso es otra cosa. ¿Quién paga principalmente? Las rentas del trabajo. En el IRPF las rentas del trabajo. Yo creo que las rentas del trabajo no conviene machacar mucho a la gente, pero a mí, por ejemplo, no me gusta la dualidad, no nos gusta, ni que a la española, da igual lo que me gusta a mí. Es una propuesta de partido. Esa separación, que por cierto se tiene mucho que ver con el PSOE, tan de izquierda que supuestamente es, pero el PSOE introdujo esta separación, PP la mantuvo, por supuesto, de convertir el IRPF en un impuesto dual, ¿no? Las rentas del capital pagan menos, las rentas del trabajo pagan más. Eso ya está mal. Y ahí está el quid de la cuestión, no tanto hablar de los súper ricos, tal, que ahora hablamos de eso, ¿no? Entonces, eso ya no me gusta, ¿no? Entonces, creo que habría que trabajar para devolver la generalidad al IRPF y sobre todo acortar esa brecha, ¿no? Hay que pedir a las rentas del capital que paguen más, las rentas del trabajo no hay que machacarlas tanto, ¿no? Luego, lo que no puede ocurrir en España es que se hagan chapuzas fiscales, que se hacen constantemente. Ahora nos inventamos el impuesto a las grandes fortunas. Bah. Ayer leía, se ha recaudado más por el impuesto de patrimonio porque el impuesto a las grandes fortunas, que se solapa con el de patrimonio, ha hecho que algunas comunidades recuperen el de patrimonio. En España no puede tener un rompecabezas fiscal. Esto lo entiende cualquier persona, incluso alguien que nos esté escuchando que sea más liberal y diga, bueno, pues no estoy del todo de acuerdo, sí estoy, bueno, esto está sujeto a debate, pero ¿por qué tenemos un rompecabezas fiscal? ¿Por qué las comunidades autónomas compiten unas con otras? ¿Por qué Cataluña va a recaudar? Hoy desayunábamos con esa noticia en el Confidencial, va a recaudar el conjunto del IRPF, eso es absolutamente intolerable, nos estamos cargando la agencia tributaria. Nos estamos cargando la agencia tributaria. Nos estamos cargando, escuchemos a los inspectores de Hacienda, escuchemos a los técnicos, escuchemos a los profesionales que trabajan y dicen, oiga, los recursos que tenemos para combatir el fraude fiscal, esa gran bolsa de fraude fiscal, ese rompecabezas confederal al que vamos, claro, porque hay que pagar el peaje de los socios nacionalistas, del chantaje de los socios nacionalistas. Este es un chantaje de Esquerra, pero podría ser un chantaje de Junts. Junts está incluso más en el monte. Fíjate qué paradoja, ¿no? Junts, que es un principio, es el partido que debería ser de la derecha nacionalista, que debería estar hablando de esto, de quedarse los impuestos. Eso lo dice ahora Esquerra, que es un partido supuestamente de izquierda. Junts está directamente en la secesión y en el golpe de Estado. Es paradójico, ¿no? Los sucesores de Convergencia, ¿no?, que deberían estar negociando aquí lo de Artur Mas, ¿no?, el cupo para Cataluña, eso ya se lo han dejado a Esquerra Republicana.
Republicana de Cataluña. Bueno, pues acabar con ese cachondeo. Nosotros en eso somos muy claros. Y sí, estamos a favor de la armonización fiscal y sí queremos que esos impuestos sobre la riqueza, sobre las grandes fortunas, con mínimos exentos razonables para que los más pobres y las clases medias depauperadas no se les ahogue, pero sí exista una redistribución de la riqueza que creemos que es importante si uno quiere la igualdad de oportunidades. Pero eso no se puede hacer criticando a la política fiscal de Ayuso, que está muy bien criticarla, nosotros lo hacemos, lo digo claramente, mientras que se defiende el principio de ordinariedad en Cataluña, que por no meternos en cosas técnicas, lo explico muy fácilmente, es que los ricos, después de la redistribución, pues sigan siendo muy ricos, pues hombre, dices, hombre, ya, pero eso va en contra de la solidaridad. Dice, no, ya, pero como son catalanes, no, hombre, mire, no es serio. O lo que decía del País Vasco y Navarra. No puede haber un sistema como el concierto económico, el convenio navarro. Esto a Manuela le sonará muy, muy familiar porque, bueno, en UPyD, claro, esto pues lo dijimos muy claramente. Ciudadanos ya lo dijo un poco menos claramente. Vox no sabemos, porque un día dice una cosa y otro día un estruendo diferente. Y además nunca, me llama la atención, no pone mucho el acento ahí. Y nosotros sí ponemos el acento, ¿no? No puede ser. Eso no puede ser y con eso hay que acabar radicalmente. Y en general, ya digo, subir o bajar impuestos, pues depende cuáles, depende del momento y también contarle a la gente los efectos, ¿no? Y combinar la política fiscal con el resto de aspectos de la política económica. Porque tenemos que hablar de productividad, tenemos que hablar de reindustrialización, tenemos que hablar de salarios, tenemos que hablar también de Europa, ¿no? Porque uno no puede hablar de soberanía nacional si en Europa no nos estamos enterando a dónde vamos, ¿no? Y en Europa llevamos mucho tiempo, yo creo que con dudas sobre hacia dónde vamos, ¿no? El norte va hacia un sitio, el sur, pues vamos hacia donde podemos, y eso creo que también exige una revisión. Yo creo, me corregiréis, que de esto no se habla en España, por desgracia. Estamos hablando de, bueno, vale, estamos hablando de Coldo, de Ábalos, yo entiendo que son temas de los que hay que hablar, pero por desgracia de todo esto también hay que prestarle atención y nuestros políticos no están en eso. No están a la altura, no están a la altura No, no, del no, resto no de la está, población. no está, no está. Entonces, todo este gasto político, ¿lo habéis contemplado para recortar? ¿Cómo lo vais a recortar o no? Sí, el tema del gasto es absolutamente esencial y además es un error de este maniqueísmo que tenemos en España. La izquierda habla de ingresos, la derecha de gastos. Pero querría hacer una previa rescatando lo que dices, ¿no? Esa brecha para abajo que plantearían los liberales. Bueno, según qué liberales, ¿eh? Porque también hay unos liberales económicos muy fundamentalistas en España, los que, por ejemplo, la propuesta de eliminación del concierto económico, tú le preguntas a Daniel Lacalle hace unos años y te decía, literalmente, y este era un economista de cabecera del PP, y esto es el modelo de unidad de España que tiene el PP a veces, el concierto económico, decía Daniel Lacalle literalmente, es un buen modelo. Hay que extrapolarlo a todas las comunidades autónomas y que compitan a la baja. Bueno, un modelo curioso de España. Yo estoy muy en desacuerdo. Yo en eso, claro, nos dicen, es que vosotros sois muy jacobinos. Sí, 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 defendemos una España fuerte. Sí. Si al PP le molesta, pues oye, pues que nos lo cuente, ¿no? Entonces yo esa brecha, cuidado, sobre todo porque, claro, a veces se habla de soberanía. Esto Vox yo creo que está apuntando en esa dirección, no sé si lo Sí, terminará de apuntas. Perfilar. Claro, el problema no es la impugnación podemita tonta, el capitalismo, el sistema, palabras vacías, ¿no? No, es creo que una brecha europea y mundial sobre una economía más productiva que genera valor añadido y que tiene que ver, por supuesto, con las empresas, con las pymes, con el tejido empresarial, con los autónomos, cómo no, y una economía ya más de carácter financiero. Pero ahí apuntadas Pilar con mucha razón sobre diferenciar, ¿no? Que hablamos de las rentas de capital y podríamos profundizar mucho, ¿no? Pero ha habido una economía financiera que no podemos negar que ha tenido una serie de dinámicas de economía burbuja, de economía especulativa, de una economía que no producía la riqueza en las naciones y que generaba unas dinámicas, bueno, que colapsaron en el año 2008, también por la desregulación financiera. Y hay un tema, yo creo que hay que diferenciar, ¿no? Entre qué produce, ¿no? Qué economía es productiva. Y ahí hablamos de sector privado, deberíamos hablar también de sector público, de la buena cooperación entre el sector público y privado. Y eso me lleva a enganchar con el gasto, ¿no? Y con el gasto ineficiente, claro que sí. Y hay que hacer primero una evaluación del gasto seria, en profundidad. Creo, sinceramente, no sé si voy a ser provocativo, espero que no demasiado. Creo que el Partido Socialista no tiene ninguna credibilidad en plantear esto. Es que hay quien no tiene ninguna credibilidad y tristemente lo voy a decir, igual alguno de nuestros oyentes pues no está de acuerdo, pues es muy legítimo, que el Partido Popular creo que tampoco tiene credibilidad, porque son partidos que han gobernado y no tienen ninguna credibilidad diciendo esto. Y además creo que efectivamente yo tengo más dudas sobre si es o no el chocolate del loro. Yo creo que ese gasto de representación, coches oficiales, igual no es tan relevante, pero creo que si hablamos en serio de gasto, de racionalización del gasto, que es como me gusta a mí formularlo, tenemos que hablar del Estado autonómico.
indudablemente que tenemos que hablar del Estado autonómico. A mí no me gustaría que abordáramos el debate del Estado autonómico solo desde el lado del gasto, porque me parece que lo hacemos quizás desde un lado pragmático, no sé, utilitarista. El Estado autonómico está mal porque hay unas ineficiencias en el gasto. Claro que hay unas ineficiencias en el gasto y en el ingreso, como acabamos de comentar, y en el ingreso, y en la recaudación, y en la progresividad. Esto se lo digo a Podemos y a Sumar. Si uno quiere tener un sistema fiscal progresivo, el Estado de las autonomías lo bloquea, porque fomenta una carrera de todos en contra de lo común, en contra de la recaudación española, ¿no? Pero también en el gasto. Claro, pero es que el Estado de las autonomías está fallando no solo por el lado del gasto, sino por el lado de la solidaridad, por el lado en fin, del bien común, por el lado de la defensa de una España de todos, de una España unida, de una España fuerte, de una España que pinta algo en el mundo, en la que no seamos la suma de 17 tribus mal avenidas. Eso no puede ser. Pero además de todo eso, que creo que es una cuestión más de concepto, ¿no? Efectivamente también por el lado del gasto, ¿no? Y por unas ineficiencias indudables del gasto. Entonces hay que hacer una auditoría seria, un estudio a fondo. Y ahí hay que hacer una... Nosotros creemos que, al revés, en el Estado social hay que blindarlo, que creo que el Estado social no solo se trata de blindar los servicios públicos, se trata de transformar la economía española sin negar sus problemas de productividad, de bajos salarios, de escaso tamaño de nuestras empresas, de escasa inversión también del Estado en I+D y en otras cuestiones, que ahí es donde hay que poner los huevos en la cesta, no hay que ponerlas en fin, en gastarse mal el dinero en un gasto clientelar para mantener una serie de redes que nos permitan gobernar. Y eso creo que le pasa indudablemente al Partido Socialista y también le ha pasado y le pasa en algunos lugares al Partido Popular. Y bueno, pues hasta ahí, ¿no? Pero yo creo que Izquierda Española sí, creo que rompe también esos moldes, ¿no? ¿Por qué no se puede hablar simultáneamente en un programa serio de ingresos y de gastos? ¿Por qué hay que taparse un ojo u otro? Como si hablar de impuestos y hablar de gastar bien. Pues decir, ¿qué tenemos que defender nosotros? ¿Que se gaste mal? ¿Que no sea eficiente el gasto público? Es que me parece una majadería, si me permites. Es que, claro, plantear semejante cosa. Otra cosa es que quien tenga la visión de la política es una visión patrimonialista. La política es ocupar las instituciones. Eso, por cierto, y se lo digo a nuestros compañeros de la izquierda, eso es una privatización de la política. Y si nos preocupan las privatizaciones, nos debería preocupar esa privatización. Y a mí me preocupa la mercantilización de los servicios públicos y me preocupa la privatización de la política. Utilizar la política para... Da igual, esto es opaco. Yo me gasto lo que me da la gana. Yo respondo ante mi partido, no respondo en el Parlamento. Yo gobierno a golpe de decretazo y no voy al Parlamento a rendir cuentas. Yo desprecio la rendición de cuentas, yo desprecio la transparencia. Eso es una visión cesarista, antidemocrática, autocrática de la política. Y claro, pues nosotros Sí, no, no, y acabamos no en estamos que en contra. total es el chocolate del loro, ¿me entiendes? El gasto. Pero podemos hablar no solamente del gasto de las autonomías, que las autonomías que más se endeudan son las que luego el Estado les ayuda, Claro. como ha ayudado a Cataluña para enjuagar su deuda. Y sin embargo, otras que han ajustado el gasto se han visto perjudicadas porque, o sea, este tipo de inercias hay que acabar con ellas. Yo me imagino que desde la izquierda ya lo has dejado claro que le echaréis una mirada a Sí, este sí, sí. tema, ¿no? Sí, Pero sí. luego están las industrias como Adif y otras empresas que son un nido de corrupción porque sirven para colocar a los suyos cuando, como decía Rejón, cuando salimos del poder, nosotros tenemos que tener empresas a las que podamos acudir para emplearnos o para que nos den empleo mientras esperamos el otro asalto al poder, ¿no? Bueno, este tipo de empresas hay que vigilarlas, por Dios. Hoy en día en Hacienda estamos retratados todos, ¿eh? Con una Ujú. eficacia. En el Ministerio de Hacienda, soberbia. Entonces, ¿por qué no se aplican todas las tecnologías a supervisar este tipo de empresas que son nidos de fraude y que están relacionados con el gasto directamente? Pero bueno, no quiero abundar más que en esto porque Ujú. tenemos que seguir avanzando. Transformación digital y modelo económico. Manuela, te lo dejo a ti. Sí, ¿cómo vamos de tiempo, Pilar? Vamos bien, sí. Nos Bien, quedan, vale, nos vale. quedan 15 minutos. Vale, porque yo si no voy al cuello. Vale, pero bueno, como estábamos con propuestas concretas, efectivamente, ¿cómo veis vosotros la transformación digital y el modelo económico? ¿No? ¿Cómo desde Izquierda Española veis este impacto de la digitalización en el empleo y la economía? ¿Quiénes serán los ganadores, los perdedores de esa transformación? ¿Y qué modelo de transición digital proponéis para evitar una brecha social y territorial?
Son, a lo mejor son Claro. muchas preguntas, pero No, es un tema complejo y se nos quedan 15 minutos. Espero no ocupar los 15 minutos en sí, esto, no, es un no, tema complejo. que tengo unas Sí, sí. cuantas más. No, me da la sensación que muchas veces los rótulos, cuando los escucho en boca de algunos ministros y tal, se lanzan ideas muy pomposas. Vamos a hacer una transformación digital, ecosostenible, inclusiva y tal, y un montón de epítetos súper fin y que va a combatir la brecha de género y tal, pero y muchas veces el ciudadano medio y no tan medio dice, ¿y de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando? Lo que está claro es que España decantó su economía hacia una especial terciarización. Y esto no significa que hay que despreciar, al revés, hay que proteger nuestro sector terciario y el comercio y la hostelería y el turismo y, en fin, y lo que vive en buena medida y es muy importante en cuanto al PIB español, ¿no? Pero hubo, y el Partido Socialista también es responsable de esto, incluso otro Partido Socialista, hubo por presiones en cuanto a la convergencia europea, pero también por un especial celo, yo creo que de dogmatismo ideológico, una desindustrialización errónea en España, ¿no? Excesivamente abrupta, ¿no? Lo que se llamó la reconversión industrial y tal. Y luego la propia Europa nos dice, oye, pero que cuidado, que ahora hay que reindustrializarse y es muy importante tener industrias y tal. Bueno, pues ahí hay una pequeña contradicción, porque para eso hace falta dinero, ¿no? Bueno, que indudablemente hay una oportunidad con las transformaciones digital, tecnológicas, indudablemente hay una oportunidad, no se trata de volver. ¿Quién va a plantear las industrias de los años 80? El mundo ha cambiado, es decir, hoy no se puede hacer las políticas que podíamos plantear en los años 80 porque vivimos en un mundo interconectado, en un mundo globalizado, pero que hay perdedores en ese mundo, sí. Y además te lo cuento rápidamente, Manuela, es decir, ¿por qué están creciendo los partidos de la derecha radical identitaria? ¿Qué pasa? ¿Que millones de personas se han vuelto fascistas? Es decir, que hay un auge ¿de qué? Del neofascismo. Se han radicalizado ideológicamente, la gente ha perdido la cabeza. No, la gente no ha perdido la cabeza, es que hay perdedores en la globalización y que efectivamente hay algunas naciones que han mantenido una potencia económica, una capacidad económica mucho mayor, otras que hemos sufrido el precio oneroso de la desindustrialización, de los bajos salarios. Si uno mira las estadísticas del estancamiento salarial en España son preocupantísimas, ¿no? De la bajísima productividad, ¿no? Y todo eso, bueno, yo creo que es grave y además tiene que ver con la estructura económica de nuestro país y tiene que ver con, muchas veces habla de las grandes empresas en España, faltan grandes empresas y falta una buena colaboración público-privada y creo que a eso hay que cambiarlo, hay que transformar nuestro modelo productivo, hay que atender la productividad, hay que subir los salarios, no se suben por decreto, se suben de otra manera, otra cosa es que nosotros estemos de acuerdo con algunas medidas predistributivas, como la subida del salario mínimo interprofesional, pero es otra cosa, ¿no? Es cambiar nuestra economía y esto no se hace solamente con los fondos Next Generation que nos los gastamos y no explicamos no se sabe en qué. Esto me preocupa, ¿no? Muchísimo, nos preocupa muchísimo, porque claro, esto es otra corrupción, incluso moral, no tanto económica, ¿no? No contar a dónde va ese dinero. Pero yo creo que hay que tirar de esa línea, ¿no? De ese hilo, ¿no? ¿Qué pasó en España con una desindustrialización excesivamente dogmática y que nos dejó en buena medida a veces en los huesos, ¿no? Nos hizo perder músculo productivo y eso no significa despreciar nuestro sector terciario, que también hay que proteger indudablemente, pero yo creo que hay que reequilibrar nuestro modelo productivo y esto se hace más que con lemas pomposos, con, por ejemplo, un plan estratégico nacional a largo plazo y con defender nuestros intereses nacionales, también estratégicos, en Europa y en otros contextos internacionales. ¿Y cómo se va a hacer eso en España si en España estamos en la fragmentación, en la atomización territorial, en lo chabacano, en el disparate, en el esperpento? ¿Cómo se va a hacer? ¿Acaso nos sorprende que no sea? Es que no puede sorprender. Efectivamente, la fragmentación no ayuda a la productividad, no ayuda al progreso, no ayuda a consolidar empresas fuertes, tampoco ayudan el exceso de impuestos de lo que hablamos antes en el capital, porque si queremos atraer industria, si queremos industrializar, si queremos atraer con algo, tenemos que atraer también con impuestos que sean competitivos con el resto de Europa. Pero bueno, yo ya sé que con esto no vas a estar de Pero acuerdo. eso, Pilar, yo no estoy muy de acuerdo, sobre todo porque No, te podría decir alguien, bueno, pues entonces una Cataluña con un impuesto de sociedades muy bajo que compita con Alicante para bajar los... Ya ahí tengo dudas, pues igual no. Es decir, es yo un, creo, claro, es un es un tema tema para, complejo es un tema para dedicarle todo un para programa. Y como debatir un aquí programa. queremos un poco hacer un esbozo de lo que vosotros proponéis, pues voy a tocar un punto sensible porque tenemos 3 millones de autónomos en España. Entonces, ¿qué opináis sobre el estigma de sospecha
que recae sobre autónomos y emprendedores que parecen eventuales explotadores en el marco de la izquierda en este país. Siempre parece que Manol y yo somos autónomas, ¿eh? Y con esto te quiero decir que es parte de ese modelo productivo que se Sí, dedica sí, a claro. los servicios, que se tiene empresas atomizadas, muy pequeñas, etcétera, pero que damos el 90% del empleo de este país lo dan las pequeñas empresas y autónomos con personas a su cargo. Entonces, ¿qué visión tenéis vosotros? ¿Cómo combináis la defensa de lo común con el respeto a la iniciativa privada? Lo bueno es que aquí ya no somos o no sois dos autónomas, sino que somos tres, con lo cual la empatía va a ser total, porque creo que esto además lo hablamos la primera vez que tuve el honor de estar en el Radio Alicante, y os lo comenté. Yo llevo, es decir, a veces me peleo con alguna gente muy de derechas que tiene esa visión y es normal de la izquierda, porque la izquierda en España en buena medida se ha convertido en una caricatura. Y claro, hay una izquierda que dice, no, pues el librillo, trabajadores buenos, autónomos malas, empresas, a ver qué dice el librillo. Yo lo bueno es que no voy con librillos, o sea, me da igual. Yo tengo mis ideas, pero lo de los librillos me parece tan burdo. Es decir, los autónomos malos, que lo dice el librillo ideológico, el catecismo. ¿Y por qué? A ver, ¿me puede explicar usted? Porque los autónomos malos, los trabajadores, todos son iguales, que es un grupo. En fin, no es serio. En fin, claro, yo soy autónomo, siempre he trabajado como autónomo. Esto también se lo digo a algunos neoliberales que hablan del emprendimiento, pero están en la universidad pública, que esto también me llama la Y, atención, que tienen un máster de escuela austriaca en la universidad pública y son funcionarios. Es un poco curioso también dar lecciones de emprendimiento o están o no han salido de la política, de cargos de libre designación. Y dices, hombre, la empresa, la libre empresa. Bueno, monto usted una empresa, a ver si alguna vez le veo una empresa, porque yo llevo 13 años de mi vida profesional, todos como autónomo, y yo no he visto a usted hacer una trimestral en su vida, no sabe ni lo que es. Con lo cual también las hipocresías van por los dos lados, ¿no? Y los autónomos hay que protegerlos indudablemente porque el principio de realidad es muy importante. Y en España es lo que tenemos. ¿Eh? Tenemos microempresas y yo, y esto también es crítico con mi familia ideológica, con la parte de la izquierda que se mete mucho con las grandes empresas, yo esperaría, y esto no es meternos con los autónomos, que tuviéramos alguna empresa grande más. Y esto tiene que ver con el modelo productivo, lo volvemos a lo de antes. claro, Si la industria pesara más en el PIB, igual nos encontraríamos. Y esas empresas, pues efectivamente, la capacidad de inversión, la capacidad de la formación de sus trabajadores, los empleos, la estabilidad, no es lo mismo que si hablamos del bar Mauricio de la esquina que tiene a 4 trabajadores. Eso es indudable y es intuitivo, no creo que no hay que explicarlo mucho más. Y creo que en España pues tenemos muchos bares Mauricio que incluso igual no es una SL, sino que es un señor autónomo que contrata a 3 o a 2, ¿no? Y entonces correcto. yo creo que ahogar o asfixiar pues es un error. Otra cosa es que nosotros digamos también algunas cosas más que igual un partido de derecha liberal no dice, que es que hay que defender muy bien la diferenciación, que es del principio de legalidad, que es del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, quiénes somos autónomos de verdad, que es que, oye, pues tú prestas servicio para el radio, o tú prestas servicio para otra empresa, o yo tengo mi cliente de abogacía, mañana hago una demanda, me contratan, me tal, o colaboro, escribo un artículo en un sitio y soy autónomo, estoy en un epígrafe, estoy en otro, tal, pues un autónomo real. Si hay un señor que trabaja con una bicicleta para una sola empresa, está 14 horas, se rompe la crisma, no le cubre ningún seguro y le obligan a darse de alta de autónomo y encima le penalizan, pero dice, usted tiene horario, usted trabaja solo para mí, pues usted no es autónomo, entonces igual esa empresa hay que meterle un puro porque esa empresa además está generalizando una criminalización injusta sobre los autónomos y esa empresa no tiene autónomos, tiene falsos autónomos y además explotados, que por cierto, habrá que proteger también a esos señores, porque también a mí me preocupa la criminalización de los falsos autónomos, pobre gente, ¿no? Lo que hay que hacer es Claro. protegerles y exigirles a la empresa que cumpla con sus derechos y si tienen que ser como trabajadores, pues como trabajadores. Y luego lo que te apuntaba, ¿no? De la economía productiva, de la economía financiera, yo creo que ha habido un desprecio a lo que es la economía productiva que también tiene que ver con unas dinámicas globales que no hemos terminado de equilibrar. Eso nos remite a qué Unión Europea tenemos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en esta, no sé si Segunda Guerra Fría, Trump, guerra arancelaria, China, ¿no? Europa tiene que ser otra cosa que una unión monetaria, que una unión de libre circulación de capitales. Que no estigmatizo tampoco lo que hablamos de la libre circulación de capitales, pero ¿qué quiere ser Europa? Europa tiene un plan estratégico industrial, Europa tiene una hacienda común, Europa tiene una política exterior. ¿Europa qué tiene? Es decir, claro, es que tenemos que revisar, porque entonces, si no,
si no eso gotea en los perjuicios españoles, que no son solo Pedro Sánchez, que es algo más complejo que Pedro Sánchez, porque mañana quitaremos a Pedro Sánchez, pondremos a otro, igual seguirán estos problemas, ¿no? Pero a los autónomos, obviamente, protegerles, entenderles, no estigmatizarles, diferenciar lo que es el autónomo del falso autónomo, lo que es la economía productiva de una economía especulativa, que no tiene que ver con nuestros autónomos, que está en otro sitio. La economía de la Así es. desregulación financiera de Wall Street no está en el bar Mauricio, no sé si me explico, oye, ni en Es Muy Radio bien. o ni en un despacho de abogado, ¿no? No está ahí. Y eso yo creo que es lo que tiene que hacer la izquierda y cualquier Pues partido sensato. sí, Adelante, yo te voy a lanzar varias preguntas, tú contesta a la que más te interese, Vale. porque, bueno, me imagino que os presentáis a las generales. Sí, ¿cómo verías una posible colaboración con PSOE, Sumar o Podemos? Y bueno, los medios con los que contáis, que me imagino que cuando un partido empieza, que eso lo sabemos, cuesta mucho, falta sobre todo medios. Sin embargo, esa falta de medios también da una libertad que no da cuando te prestan el dinero, ¿no? Que por un lado dices, bueno, lo necesito, pero por otro, esto me permite decir pues todas las cosas que estás diciendo con total libertad. Y luego, bueno, te lanzo esas preguntas, pero de las cosas que has dicho me ha parecido muy interesante porque entiendo que tenéis un proyecto a largo plazo, ¿no? No un proyecto de inmediatez de decir los próximos 4 años nos llenamos los bolsillos y que pase lo que pase, que es lo que estamos viendo pues, con los políticos que están hasta ahora. Y ahí sí que los meto a todos, sean del color que sea, porque están en el tema de la inmediatez. Sin embargo, he dado unas pinceladas que me parece que el proyecto sí que es un proyecto a largo plazo, ¿no? Que has dicho, bueno, hay que empezar poco a poco, hay que tener un plan estratégico y demás, y entiendo que eso sí que tenéis un proyecto de España futuro. A ver, has lanzado varias interesantes todas, la verdad, que son muy interesantes y son claves. A ver, las generales. Bueno, Izquierda Española obviamente tendrá que decidir en sus órganos lo que hace en las siguientes elecciones generales y en general en los siguientes comicios, ¿no? Había un aprendizaje, esto lo dijo Félix Ovejero, gran maestro, muy importante, ¿no? Los costes de entrada en política son importantes. Es decir, yo pongo el ejemplo de una carrera. Nosotros seremos torpes, yo seré muy lento al correr, yo no digo que no, pero si uno corre con una pierna atada, las dos manos, no sé cuánto, le ponen 7 zancadillas y tal, y dice, hombre, pues normal, es normal que no llegue a la meta o que llegue tardísimo. Igual, si corriéramos un poquito más tal, llegábamos también tarde, pero no estaría de más ver Nosotros hemos dicho además, efectivamente, y lo hilo con otra pregunta, como no le debemos nada a nadie, Manuela, y tú sabes bastante de esto, de no deberle nada a nadie, poder hablar con total libertad. Entonces yo, esto de ocultar la opacidad, nosotros hemos hecho una campaña con escasos 30.000 euros, de los cuales había que devolver 16.000, pero no a ningún banco, ni a ninguna empresa, ni nada, sino a 3 afiliados, ¿vale? Esto era. Entonces, claro, con eso, pues hace el cálculo, ¿no? Es decir, que pues, no puedes igual ni pagar ni hacer 2 actos, o no puedes pagarte un hotel. Es decir, si haces una campaña seria, entonces haces una campaña, el problema es no te conoce el 98% de la población, el 95% de la población tranquilamente. Claro, esto no es fácil no significa que sea un escollo insalvable, porque entonces, ¿para qué hacemos esto, no? Hay que trabajar mucho y estamos trabajando mucho. Y tiene cierto mérito lo que tenemos. Tenemos una estructura, una pequeña estructura, pero a nivel nacional. En muchos sitios de España, y con un discurso coherente. Yo creo que esa es nuestra en esta era de la identidad. ¿Cuál es su identidad? Pues mi identidad es la coherencia. Nuestra identidad es la coherencia. Es un discurso claro, es un discurso coherente, es un discurso que no se contradice, que no salta de comunidad autónoma y tiene que amoldar, que no tiene que reunirse con los empresarios y le dice, no, yo esto de la economía financiera no te lo voy a contar, o que no, con esto, con los sindicatos no le voy a decir lo de que han despedido a un músico por no hablar catalán. Yo voy a... No amoldamos. Nosotros, entonces, efectivamente, igual somos incómodos, no lo sé, pero yo creo que en España hace falta una fuerza política, sí. O sea, para hacerlo de otros, ya están otros. Imagínate que nosotros defendiéramos, bueno, el concierto económico no está tan mal, a mí realmente los derechos históricos es una cosa que me... No, pero que para eso ya está el PP, o está el PSOE, o está Sumar. Entonces, pactar con Sumar, Podemos, el PSOE, yo prefiero pactar con sus gentes, ¿no? Yo prefiero abrir las puertas y decir, oiga, mire, mucha gente ha votado al Partido Socialista, mucha gente ha votado otras formaciones de izquierdas, o ya no vota nada, o está votando incluso a la derecha sin ser conservador, o sin ser especialmente liberal en lo económico, y
pues sí coincide con las ideas de la socialdemocracia, las ideas de la igualdad, las ideas de la libertad, pero considera que la oferta política que había hasta ahora no le convence. Nosotros no nos vemos pactando indudablemente con el sanchismo, porque es un elemento corrosivo. Hemos nacido para decir claramente que es un elemento corrosivo. No se entendería, pero digo más. Yo tampoco comparto, no comparto la estrategia de algunos históricos, a los que respeto, del milagro del Espíritu Santo o de la crítica de tertulia. Hay que hacer una crítica, pero recuperaremos el Partido Socialista y hay que hablar claro. ¿Qué Partido Socialista se va a recuperar? ¿Con quién? O sea, ¿dónde están los apoyos? ¿Dónde está la correlación de fuerzas? ¿Con quién? Paje. Es decir, no es serio. Es decir, Pedro Sánchez ha convertido el partido en otra cosa. El Partido Socialista ya es otra cosa. Es una carcasa vacía al servicio de un proyecto personal. Y lo normal en el postsanchismo será un continuador de Sánchez. Con lo cual, yo creo que hay que hacer otra cosa. Entiendo quien quiere hacerlo desde dentro. Nosotros lo queremos hacer desde fuera porque entendemos que es bastante más quimérico hacerlo desde dentro. Entonces, animamos a toda esa gente que está de acuerdo a que se una, de a que no esperen en el sofá. En el sofá esperando a que se obre el milagro, no. Y luego, eso sí, también apelar a algunas élites, ¿no? Que tanto se les llenaba la boca, y esto también apelo a gentes de derechas, ¿eh? Que tanto se les llenaba la boca. Ojalá apareciera una izquierda que defienda la unidad de España. Ojalá apareciera una izquierda que defienda la Constitución española. Ojalá apareciera una izquierda que no estigmatice a los autónomos, que tenga ideas fiscales distintas. Bueno, ojalá apareciera una izquierda. Bueno, aparece y tampoco se ayuda. Tampoco se... Claro, entonces también, porque igual algunos, y voy a ser claro, algunos, el gran partido de la derecha en España, prefiere gobernar con quien prefiere gobernar. Y nosotros no vamos a estar tampoco para complementar mayorías al señor Feijóo. El señor Feijóo quiere gobernar en el Majestic 2.0, quiere gobernar con el PNV Junts. Bueno, pues que lo diga claramente. Ya le han cortado las alas a Alejandro Fernández, que quería introducir una enmienda para que no haya pactos con Junts. Eso es el PP. Y yo no quiero tampoco pactos con un partido, creo que de derecha identitaria como Vox, que a veces, diciendo algunas estridencias, creo que le echa un capote a Sánchez. Y nosotros no somos sospechosos de criticar el modelo territorial de Vox, ¿eh? Porque nosotros tenemos un modelo, creo que más claro incluso que el de Vox, para defender una España fuerte. Pero claro, nosotros no somos un partido de derecha identitaria nacionalista. No queremos que combatir un nacionalismo con otro. Entonces, si hacía falta este partido, ¿por qué le molesta tanto a unos o a otros, ¿no? ¿Por qué hay tantos intereses, me da la sensación, para que la voz no se escuche tanto? Bueno, pues Pues, esto habrá que pues preguntárselo a otros. es una buena pregunta y creo que tiene algo que ver con ese fin de ciclo del que hablábamos al principio, ¿no? De que hay personas que buscan una disrupción, una ruptura con con todo el sistema corrupto, que ya no da más de sí porque todo el mundo le ha cogido las vueltas al sistema. Y yo te voy a comentar una cosa. Gabriel Rufián, a propósito de lo que has comentado de Vox, ¿no? Gabriel Rufián ha dicho que ser facha está de moda. Y las encuestas parece que le están dando la razón en la franja de gente menor de 35 años que será la que gobierne este país en los próximos 20 años, más o menos, ¿no? Entonces, ¿cómo interpela Izquierda Española a los jóvenes que se inclinan por discursos libertarios? Es decir, ¿creéis que más concretamente, ¿creéis que llevar la palabra izquierda en el nombre puede restaros posibilidades o apoyos de votantes desencantados o jóvenes que buscan estos discursos más disruptivos? Porque los jóvenes ya han visto le han visto que el rey está desnudo, Sí, es sí. decir, que no, esto no da más de sí. ¿Qué tenéis que decir con este tema? Pues seguramente en parte puede restarlo, pero no está claro, porque esa disrupción no la monopolizan solo los anarcocapitalistas a lo Milei. También lo está monopolizando o está participando en esa disrupción una derecha que es intervencionista, y una derecha que es proteccionista, y una Ujú. derecha que plantea que hay que defender a los depauperados por el sistema, y que incluso habla de globalismo, y que se mete con la globalización económico-financiera, y que tiene alguna retórica incluso a veces anticapitalista, y también gana en algunos sitios, ¿eh? ¿Cuántos votantes? El discurso
de Marine Le Pen, en un momento determinado, uno le puede encontrar importantes diferencias con el discurso de Milei. Ese es otro de los errores de la izquierda más pueril, ¿no? Que mete todo en el mismo saco. Oigan, no es todo en el mismo saco, porque en un momento determinado, cuando se apunta a Wall Street desde el discurso de una derecha proteccionista y se dice, oye, los mercados financieros, el capital, y lo que hay que defender es proteger a los, sí, ellos dicen a los nacionales, ¿no? Frente a los inmigrantes y tal. Claro, ahí tenemos importantes diferencias, pero ahí hay un discurso claramente de protección del perdedor socioeconómico. Y no desde Totalmente de acuerdo. no Sí, desde sí. la ilusión del Estado, de las patrias, sino al revés, desde la defensa de las comunidades políticas frente a la ideología identitaria de una determinada izquierda progre, pero también respecto, hay un discurso de Vox, por ejemplo, en relación a Carlos Quero, ¿no? En relación a la vivienda, que se mete con la derecha del dinero y apela constantemente a la derecha de los fondos y tal. Y bueno, eso no está mal tirado, porque hay una parte de la derecha que se ha olvidado, es decir, defender España vamos a ver, defender la nación común y una nación fuerte desde una excesiva trivialización sobre lo que es el Estado. El Estado sobra. Fíjate qué bonito. Bueno, Milei es una reacción al kirchnerismo, ya lo sabemos. Pero también una reacción a veces estridente y bastante burda, y hay que entender también el contexto. Pero oiga, defender a la nación sin Estado también es complicado, ¿eh? Es decir, que esto yo solo lo apelo a una cierta derecha neoliberal que reflexione sobre esto. Es decir, defender la nación española, pero decir, sí, pero un Estado cada vez más pequeñito, bueno, un Estado eficiente, ¿no? Un Estado que funcione, un Estado que adelgace en unas cosas, pero en otras se robustezca. Sobre todo porque estamos diciendo que el Estado no está en el País Vasco y en Cataluña, es decir, defender la presencia del Estado en lo territorial, pero en cambio en lo socioeconómico, entonces cuidado ahí. Yo creo que hay que entender ese voto del descontento. Efectivamente, es la derecha la que se ha vuelto punk, la que se ha vuelto contracultural, la que se ha vuelto transgresora, Sí, pero sí. no solo una derecha narcocapitalista, también una derecha proteccionista, una derecha identitaria y una derecha que dice, oye, nosotros ya incluso no nos consideramos de derecha, defendemos a la España que madruga o algo así, ¿no? Sí, Pues bueno, sí. o a los trabajadores o a los de abajo. Bueno, pues hay una, que es una derecha populista también, no nos olvidemos, pero hay que entenderlo, no hay que insultar a esa gente. Sí, Ese sí, es el sí. problema de una izquierda que se ha hecho elitista. De una Sí, izquierda que se ha sí. hecho elitista y está despreciando a ese voto trabajador que está votando a esas Sí, pero derechas alternativas. sobre todo, yo apuntaría, y esto es un apunto muy rápido, voy de paso a Manuela, que se tacha a Vox y a la derecha de populista, pero ¿quién? O sea, dime qué partido político que está hoy en el Congreso no es populista. Sí, sí, no, Dime, no, dime una marca, dime una pero marca. te digo más. Es que el populismo es un concepto totalmente gaseoso. Es decir, pues Sí, ciertas apelaciones populistas es la propia dinámica de la política te lleva a ellas, con lo cual seguramente decir estos son populistas y los otros no. Pues bien, pues vale, pues no. Hay cosas que de Vox se puedan criticar, cosas indudablemente. Y yo creo que hay cosas que hay que criticar y podríamos hablar. Entre otras cosas que Vox, esto es otro debate más complejo, es un partido a veces a mí me parece híbrido y contradictorio, que un día totalmente, sí, sí. se abraza con Marine Le Pen y otro día con Milei, y entonces hay que definir un poco cuál es el proyecto, porque el de Marine Le Pen, el de Milei y el de Orbán a la vez me cuesta. Eso igual en la cabeza de Podemos son todos lo mismo, pero es que no son todos lo mismo, son lo Bueno, contrario unos de otros. ya, pero les une esa disrupción, Sí, claro, y ese la quitarle oposición a la lo woke. careta, de quitarles la careta a, los partidos institucionalizados. Manuela, te lo dejo, pero te lo dejo, de todas las preguntas que nos quedan, elige un par, porque no nos da tiempo para más. De Sí, todas las sí, que nos quedan, da lo mismo que fueran las que yo fuera a hacer, elige dos. sí. Bueno, yo simplemente para que cierre Guillermo con lo que él quiera decir, ¿no? ¿Qué mensaje lanzarías a los españoles para que tomen conciencia de que tenéis un proyecto potente pensando precisamente pues, en los ciudadanos de España? Porque es que estamos viviendo unos días con manifestaciones en la calle y esas cosas, ¿no? Te preguntaría, lo que pasa es que vamos mal de tiempo, esto daría para más, ¿no? Por vuestras propuestas para afrontar los retos migratorios. Pero en cualquier caso, si quieres me respondes eso y si no, un mensaje claro que llegue a nuestros oyentes de cuál es vuestro proyecto a corto, por lo menos a corto plazo. Hmm. Sí, que el tema de la migración no me resisto a dar un par de pinceladas porque yo creo que es un tema que haremos mal de eludirlo, ¿no? Yo creo que entre la reacción identitaria de algunos de estos partidos que decíamos, ¿no?
que en España los conocemos bien, ¿no? Porque en España tenemos unas derechas nacionalistas, aunque alguno haya descubierto la extrema derecha hace 2 días, ya teníamos a la extrema derecha, ¿no? Los que quieren cribar la comunidad política con visiones eso, nativistas, de decir los vascos de pura cepa, los catalanes de pura cepa. Yo creo que las comunidades políticas democráticas son plurales. Otra cosa es que tengan que estar ordenadas y no tenemos capacidad de absorción ilimitada. Esto es una obviedad y una cuestión de la realpolitik básica. Entonces, claro, engañar a la gente y hablar de libre circulación de personas como si no costara, por cierto, para explotar esa mano de obra barata, sin derechos ni deberes ni regulación de ningún tipo, para que vivan en guetos identitarios aparte, o para que no afrontemos la exigencia de integración que tenemos que tener, integración que, por cierto, choca con algunos fundamentalismos religiosos, por ejemplo, el islámico, que si usted, según su visión fundamentalista religiosa, la mujer está subordinada al hombre o las niñas, hay que, pues mire, aquí no. Y si usted se adapta bien, y si no, pues también, tiene que adaptarse. Otra cosa es, efectivamente, el repliegue identitario y hablar desde términos nativistas e etnicistas. Nosotros estamos vacunados contra eso porque hemos combatido a los racistas, a los xenófobos de Junts, del PNV, de Bildu, de tal. Entonces no vamos a practicar ahora un concepto étnico de la españolidad o religioso nacional católico. No, ¿no? Y creo que ahí está Vox. Entonces nosotros ni en un sitio ni en otro, ni tampoco en esa libre circulación de capitales que, por cierto, defiende por un lado una cierta derecha neoliberal y por otro la izquierda, esta izquierda buenista de tontorrona de, bueno, cada uno, no existen las fronteras, bueno, sí existen, ¿no? Es decir, Sí, sí sí, sí. existen, ¿no? Y a los españoles y a vuestros oyentes les diría muy brevemente que no, que España es un país con más presente y futuro del que muchas veces pensamos, ¿no? Y que hoy es difícil, sé que es difícil querer en la política, ¿no? Y querer en la gente que se dedica a la política, pero creo que no hay otra alternativa que la política bien entendida, ¿no? Como una ciudadanía crítica, informada, que se ocupe precisamente para que no hagan política otros por nosotros, aquellos que buscan colonizar las instituciones, degradarlas, ¿no? Patrimonializarlas, ¿no? Tenemos que rebelarnos contra todo eso y si no nos gusta el menú que hay, y el menú que hay desde mi punto de vista es bastante indigesto, pues no viene mal escuchar otras opciones, abrir los ojos, ¿no? Y pensar libremente, y decir, somos dueños también de nuestro destino de esa manera, ¿no? ¿Por qué resignarnos siempre a lo mismo cuando lo que tenemos pues no está funcionando o está funcionando muy bien para unos pocos, ¿no? Pero no para las grandes mayorías sociales, no para la igualdad, no para el bien común, ni cosa parecida, ¿no? Entonces simplemente eso, ¿no? Un mensaje de esperanza, de rebelarnos un poco, de salir de esa resignación y sobre todo un mensaje de agradecimiento para vosotras y para Radio Alicante por darme voz, por darnos voz a Izquierda Española y a vuestra disposición para lo que queráis, que como siempre es un honor. No es la primera vez que estoy aquí, es un honor y muy agradecido por vuestra atención y por esta charla, aunque reconozco que me he pasado en las respuestas y he evitado No, que haya algunas otras preguntas, así que perdonad, no, intentaré ser no, más no. conciso. No, yo creo, nosotros creemos en los debates a fondo. No podemos nosotros no podemos competir con los grandes medios de comunicación, pero tenemos esa libertad, como decía Manuela, de poder hablar, poder ordenar nuestro tipo de charlas más a fondo, de forma más crítica y sin tener que estar pegados a la actualidad, ¿no? Que es lo que yo creo que en este momento toca en pequeñas empresas de comunicación como la nuestra. Bueno, pues el honor es para nosotros, Guillermo, porque tú eres muy valiente, porque los partidos de izquierda no se atreven a venir a un canal conocido por su marca liberal, entonces de la que nos renegamos y que solamente podemos debatirla en un debate. Hoy era el formato de entrevista y esperemos que te hayas sentido a gusto, porque que te hayamos, sobre todo, que te hayamos dejado explicarte, ¿no? Tenemos aquí una persona con la que nos habéis puesto en contacto y que va a entrar en los debates que tengamos políticos de actualidad. Me has hablado muy bien de él y en breve Sí, nos pondremos en contacto y ahí sí que habrá debate de sí. liberal, conservador, tradiciones, lo que Sí, no son las tradiciones son las reformas, porque, bueno, en esto hay mucho Nuestro, que co- debatir nuestro también, ¿no? compañero Daniel Meca, del comité, que es el del Comité Ejecutivo Nacional, es un abogado laboralista también, compañero de profesión, que es de Elche, así que sí, sí, habéis hecho un muy buen fichaje y habrá debate seguro. Y yo, como te he dicho antes, Pilar y Manuela, os seguiré con mucha atención y lo difundiremos también en el partido para que escuchamos a Daniel y al resto de tus contertulios. Te Claro que aseguro sí, que será juego limpio y debate de ideas, ¿eh? Muy fenomenal. bien.
Pues muchísimas Estupendo. gracias. Pues si algo queda claro tras esta conversación es que izquierda española, repito, izquierda española, quiere reabrir el debate político desde ideas firmes, con vocación transformadora y una clara apuesta por lo común, lejos de cualquier corsé identitario. Guillermo del Valle plantea una izquierda sin complejos que recupera el eje social con mirada republicana, universalista y decidida. Y ahora la pregunta queda en el aire dirigida a quienes nos escuchan. ¿Es esta izquierda que estabais esperando? ¿Es esta la izquierda de la que reclamabais que España no tenía y que hacía falta que cubriera este hueco? Pues bueno, yo creo que la entrevista de hoy de Guillermo del Valle abre un poco algunas respuestas a esta pregunta. Y bueno, esto ha sido todo en Cuarto Poder. Desde este espacio seguiremos ofreciendo información sobre las opciones políticas emergentes que buscan representación en los próximos comicios, que esperemos que sean pronto. Queremos que quienes se sienten desencantados con los partidos tradicionales vuelvan a interesarse, reflexionar y participar en política, porque frente a la abstención, la respuesta siempre será más participación electoral, no menos. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a vosotras. Un placer, un abrazo fuerte. Y a nuestra audiencia de radio, gracias por escucharnos. Buen día, buena suerte y feliz semana. Chao, chao. Chao, chao.